Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 27 de marzo del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaún. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a curar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió: Señor, baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer, a la 1 de la tarde, se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí lo vemos a Jesús volviendo a Galilea. Había estado en la Judea y bueno, de Judea retornaba a Galilea. En Galilea, bueno, Jesús había hecho de parte de los galileos mucha incredulidad realmente, ¿no? Pero sobre todo una cosa, los galileos, bueno, la mayor parte de la gente, ¿no? Nosotros mismos, humanamente hablando, si no vemos signos, si no vemos señales, muchas veces no creemos. Y esto pasaba también con los galileos. Sin embargo, cuando volvió de Judea a Galilea, recordemos, en Caná de Galilea fue donde Jesús, acá nos dice el relato, había hecho el milagro, transformar el agua en vino. Fíjese, el agua en vino. Sí, realmente, bueno. Aquí, en Galilea, va a la zona de Cafarnaún. Bien, en Cafarnaún, respecto de los signos y señales, antes que se nos escape, hermanos. Sí, habían estado en Jerusalén muchos galileos y habían visto también los signos, las señales, los prodigios que había hecho Jesús en Jerusalén durante la celebración de la fiesta de la Pascua. Habían también ellos ido a festejar la Pascua. Entonces se encontró con un ambiente más cercano aquí Jesús ya. Bueno, y estando ya en Caná de Galilea, bueno, se acercó a él un funcionario real, nos dice acá el relato juánico, que acercándose a Jesús le dijo: ve, en este hombre, por ejemplo, ya al acercarse a Jesús, hay un primer movimiento de fe. Se acercó a Jesús. ¿Y qué le dijo? Mi hijo se está muriendo. Ve a curarlo. ¿Por qué va a Jesús? Evidentemente cree que Jesús puede hacer algo por su hijo moribundo. Sí, realmente. Apuntemos esto a favor de este funcionario, ¿no? Claro, la respuesta de Jesús es:
más abarcativa, no está destinada exclusivamente al funcionario, sino está destinado a todos nosotros en general. Sí, ustedes si no ven signos, si no ven señales, no creen. Es que realmente es así. Bueno, ¿qué le dice entonces al funcionario? Segunda palabra por parte de Jesús. Fíjese, esta es la clave del relato. Ve a tu casa, tu hijo vive. Muy simple, ¿eh? Ve a tu casa, tu hijo vive. Fíjese cómo lo relata Juan. Aquí, después la frase, sí, qué intencionado, ¿no? El funcionario creyó a la palabra que le dijo Jesús y se puso en camino. ¿Qué le parece? Fíjese si no es clave esta frase. Creyó a la palabra que le dijo Jesús y se puso en camino. Cuando nosotros creemos a la palabra, si realmente creemos a la palabra, ¿nos ponemos en camino, hermanos? ¿Qué quiere decir ponerse en camino? Y poner por obra la palabra. Empieza en nosotros el movimiento propio de la fe. Mire, un primer movimiento positivo hacia el funcionario es acercarse a Jesús y pedir ayuda al que realmente puede ayudarlo. Pedir la curación del hijo que estaba moribundo, al que realmente puede conservarle la vida. Y la palabra de Jesús que es, tu hijo vive. Ahí está. Tu hijo vive. Bueno, cuando estaba llegando a la casa le salieron unos servidores, sigue diciendo el relato, y le dijeron que el hijo estaba curado, que estaba muy bien, que lo había dejado la fiebre, que se había recuperado. Entonces el funcionario preguntó en qué momento, en qué horario, en qué hora había ocurrido esto. Y le dijeron a la 1 de la tarde. Y aquí el funcionario recordó que fue el mismo horario, la misma hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Bueno, y fíjense que ahí creyeron él y toda su casa. Bueno, todos creyeron, signos y señales, sí, evidentemente, acá también. Fíjese que este es un signo evidente, una señal, en este caso evidente, de que Jesús obraba el milagro. En el mismo momento en que le dijo, tu hijo vive, el hijo vivió. Vive. Vamos a verlo en tiempo presente. En Cristo Jesús, en Dios, en unión con Cristo Jesús, todo es un eterno presente. Acá hay una cosa importante, hermano, fíjense. Sí, claro, humanamente dijimos todos nosotros, creemos cuando vemos de parte de aquel que nos habla o nos dice algo, una señal, un prodigio, un milagro, por ejemplo. Bueno, esto es inapelable. Frente a la producción de un hecho así, uno termina creyendo que realmente se trata de un ser que está dotado por un poder sobrenatural. Lo estaba Jesús, sí, por supuesto. Tenía todo el poder. Podríamos agregar el poder en el amor y consecuentemente todo aquello que surge de ese poder en el amor. Y entonces en Jesús se llega a producir todo aquello que está profetizado. Fíjese, somos liberados del cautiverio, del pecado y de la muerte, los ciegos ven, los paralíticos caminan, son expulsados los demonios, todo cuanto realmente está fuera de lo natural que ingresa en el territorio de lo sobrenatural comienza a producirse. Evidentemente, está Dios obrando en el mundo. Pero lo que quiere el Señor fundamentalmente es que se crea a la palabra. Porque fíjese que la fe es por la palabra, es por el oír de la palabra. Y si usted cree a la palabra quiere decir ponerse en camino, poner la palabra por obra. Si usted verdaderamente la cree, entonces usted vive, ya está viviendo. Como aquellas palabras que le destinó Jesús a Marta de Betania, ¿no? El que cree en mí, ahí está, ¿ve? Aunque esté muerto, vivirá. ¿Ve? Ese es un primer paso. ¿Estamos muertos? Sí, todos estamos muertos.
delante de Dios en delitos y pecados, efectivamente. Aunque esté muerto, vivirá. Lo pone en futuro el Señor, vivirá. La consecuencia, se da cuenta del que cree. Pero después agrega, sería un segundo tiempo, y si vive, no morirá jamás. ¿Ve? Esa resurrección primera, ciertamente, que viene del creer en el Señor, ya estamos vivos ahí. Por eso tengan en cuenta esto, la vida eterna comienza aquí y ahora. No espere a partir de este mundo para pensar que ahí recién va a comenzar la vida eterna. Ya comenzó aquí y ahora. Usted por la fe está viviendo. Y esa vida que usted tiene por fe nunca deja de ser. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si vive, no morirá jamás, ahí está, ¿ve? Usted vive porque ha creído a la palabra. Fíjese en el caso del funcionario. Creyó a la palabra de Jesús y se puso en camino. Ahí está. Y el hijo vivió, vive. Tu hijo vive, le dijo Jesús. Se lo dijo al mismo momento en que el hijo fue levantado. Estaba moribundo. Y esa condición la padecemos todos, hermanos. Estamos moribundos. Fíjense que es como quien dice, ¿no? Falta confirmar la muerte con la muerte del cementerio, nada más. Pero ahora es el tiempo en que Dios hace el milagro, produce aquello que en nosotros es la vida. Somos una nueva creación, hermanos queridos, estamos en el tiempo de Cuaresma. Recordemos siempre esto. Es bueno que estas lecturas entren en nuestra mente, pero que nuestra mente se sobrenaturalice, vale decir que permita la operación del Señor que, ilumina nuestras tinieblas con una luz nueva. Ayer lo veíamos en el Evangelio. Es bueno reparar en estas cosas, Somos hijos del día, testigos de la luz. La luz del Señor nos ilumina. La luz de la fe, esa fe que en nosotros ya nos transporta de la muerte a la vida. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, como siempre el Señor pidiéndonos que confiemos plenamente en Él, en que nos abandonemos en sus brazos de amor y misericordia, en que le creamos a su palabra. Tenemos que hacerlo si queremos vivir. Y ahí está, Patricia, es la clave. Vos decís que le creamos, claro. Si lo hacemos, si queremos vivir y le creemos, y vamos a vivir. Pero la vida comienza ahí, con la fe, con el creerle al Señor de la vida. Y si usted no le cree, no tiene otra opción, No hay otro que a usted le pueda dar la vida. Porque Él es la vida y la longitud de nuestros días. Él es el todo y en todo. Él es el único, el que resucitó entre los muertos, el que tiene ese poder. Y ese poder lo quiere participar con usted y en usted. Créale entonces. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, y te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de fe, tu espíritu de resurrección. Señor, te hemos creído. Sabemos que la vida que está en ti, que eres tú mismo, está ahora en nosotros. Tú en nosotros, Señor. Y tú para siempre. Eso pedimos. Y lo hacemos en tu nombre, Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.